Coronaria es la primera causa de muerte en el mundo. Muchos pacientes, muchas personas mueren por enfermedad coronaria. Se ha vuelto un problema de salud pública esta patología. Hay unos factores de riesgo que ustedes lo conocen, hay una fisiopatología, hay una forma de diagnosticar y hay una forma de tratar la enfermedad coronaria. Toda la enfermedad coronaria no tiene un tratamiento quirúrgico. En algunas oportunidades el tratamiento médico es exitoso y no es necesario pasar a la parte quirúrgica, como vamos a ir viendo. En el sílabus me piden el desarrollo de estos 4 puntos: la fisiopatología, los factores de riesgo, los métodos diagnósticos y el tratamiento de la revascularización. Vamos a ver la epidemiología antes de ver la fisiopatología. Este gráfico nos muestra un trabajo bastante antiguo, más o menos en el 2012 se publicó, que publicaban o mostraban la prevalencia de infarto de miocardio según los grupos etarios. Es un estudio realizado en Estados Unidos. Y si ustedes ven, la curva es ascendente conforme pasa la vida, conforme maduramos más, conforme envejecemos. La curva es totalmente ascendente. Al igual que la curva del grupo femenino, también es ascendente, pero hay una diferencia en la prevalencia de infarto entre el hombre y la mujer. El pico de la prevalencia de los infartos, del compromiso coronario en los pacientes, es a partir de los 80 años. Este es un trabajo que se publicó en el año 2021 en la Guía de Revascularización de Miocardio, emitida por la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica. Y es muy parecido al anterior. Si ustedes comparan, es muy parecido, ¿no? La curva masculina sumamente ascendente conforme pasan los años y el grupo femenino también tiene una curva ascendente, pero con una diferencia del varón. Por eso, un factor de riesgo de la enfermedad coronaria es el sexo. El hombre tiene mayor probabilidad, mayor riesgo de hacer enfermedad coronaria que la mujer. Y también en el transcurso de los años, también hay estudios de cuánta es la población afectada. Y se ve en algunas curvas epidemiológicas que ese porcentaje de la población aparentemente está disminuyendo el número de personas afectadas. Si vemos este otro gráfico mostrado en la guía de revascularización coronaria de la Sociedad Europea, más o menos tenemos un pico de la enfermedad coronaria en la década del año 2000. Entre el 2003, 2004, 2005 hay un pico y la curva se ve ligeramente en descenso, tanto en el grupo de varones como en mujeres. Este es otro gráfico que muestra ligera disminución del número de personas que mueren por cardiopatía isquémica en el transcurso de los años. No sé qué pasó. Muy bien. Este es otro gráfico que muestra el número de personas afectadas por 100.000 habitantes. Si nosotros hacemos una mirada rápida, vemos que los países con menos prevalencia de enfermedad coronaria está Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Italia, los países nórdicos. A diferencia de nuestra región, nosotros tenemos una prevalencia ni tan alta, pero tampoco tan baja. Estamos en una línea más o menos que nos equiparamos el resto de poblaciones de Latinoamérica. Uruguay como Chile tiene menos prevalencia que nosotros de enfermedad coronaria. Y una muy alta prevalencia de enfermedad coronaria vemos en el norte del África,
en la parte del Asia, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, el Perú está en un grado intermedio aún de, de prevalencia en la enfermedad coronaria. Cuando hacemos otra visión del número de personas que se afectan por esta enfermedad coronaria, vemos que en Estados Unidos la enfermedad coronaria isquémica es la principal causa de muerte. Esto fue en el año 2001. Latinoamérica igual, Europa, África, siempre África con sus problemas infecciosos, ¿no? Sale de este grupo, pero Asia Central, el Sudeste, Asia, tiene muy alta prevalencia de infartos que conducen a la muerte, siendo la principal causa de muerte en el mundo. Este es otro gráfico que se publicó en el año 2019, ya deben estar actualizando las causas de muerte porque se distorsionó por el COVID. La cardiopatía isquémica sigue liderando como principal causa de muerte en el mundo. Miren, en celeste el año 2000 y en el año 19 el número de personas afectadas incrementa mucho más. Y a diferencia de las demás enfermedades, ¿no? El ictus, la enfermedad pulmonar obstructiva, cánceres, Alzheimer, enfermedades diarreicas, etcétera, ¿no? La cardiopatía isquémica sigue liderando como principal causa de muerte en el mundo. Entonces, siendo un problema de salud pública, nosotros tenemos que ver qué conduce a que las personas tengan esta enfermedad coronaria. Y esos son los factores de riesgo cardiovascular. Apréndalo esto porque es una pregunta de examen generalmente. Los factores de riesgo cardiovascular, su concepto es pues que es una característica biológica, por ejemplo, sexo, o un hábito, fumar, un estilo de vida, sedentarismo, por ejemplo, que aumenta la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, al tratarse de una probabilidad, la ausencia de estos factores de riesgo tampoco excluyen que nosotros podemos desarrollar esta enfermedad al futuro, ¿no? Y también la presencia de estos tampoco implica que necesariamente vamos a tener la enfermedad. Entonces es un factor, es un riesgo de tener la enfermedad. Cuanto más factores de riesgo tenemos, mayor probabilidad de hacer la enfermedad cardiovascular. La clasificación clásica de estos factores de riesgo es modificables y no modificables. Los dos más importantes no modificables es la edad, como hemos visto en la curva epidemiológica, más viejo, más probabilidad de hacer enfermedad coronaria, y el sexo del varón. Y también se incluyen las mujeres en la etapa posmenopáusica. También hay la historia de enfermedades cardiovasculares como algunas alteraciones genéticas, etcétera, ¿no? No podemos modificar eso. No podemos modificar que una persona que tenga 80 años no tenga menos riesgo que uno de 60, es imposible, ¿no? El varón frente a la mujer, ¿no? Pero sí hay factores de riesgo modificables que podemos cambiar modificando estilos de vida, modificando algunas cosas. Por ejemplo, fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo fuerte. La dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, que podemos cambiarlo nosotros al dejar de fumar, al hacer más actividad física, al controlar nuestra diabetes, al controlar nuestro peso, al controlar estados de tensión, etcétera. Todo a favor de evitar a futuro la enfermedad cardiovascular. Pero se ha visto que hay personas que a pesar de no tener estos factores de riesgo presentes, hacen enfermedad cardiovascular. Pacientes de edad temprana, deportistas, delgados, no dislipidémicos. Entonces se ha visto que hay algunos factores que le llaman no tradicionales o factores psicosociales, como por ejemplo el nivel de ingreso, factores psicobiológicos, el nivel educativo, el tipo de empleo, el lugar donde trabaja. Todo eso se está implicado, está metido en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Muy bien, conociendo estos factores de riesgo, vamos a entrar a la fisiopatología.
Cuando queremos combatir un problema de salud pública a nivel mundial o en una región, tenemos que ir hacia los factores de riesgo. Tenemos que hacer la medicina al nivel básico, al nivel de la prevención que debemos tener presente. Entonces hemos visto que en algunas curvas epidemiológicas el número de personas cada vez están menos afectadas. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Portugal, Chile. Doctor, Sí, aló. ¿estamos viendo la lámina o no la estamos viendo? No estoy moviendo ninguna lámina. De pronto porque solo está viendo fisiopatología, está preguntando por eso. Sí, ahorita empezamos, ahorita empezamos. Ya, pero estaba porque No, como estaba estoy, hablando pensaba si no se había quedado paralizado. no, estoy explicándoles cómo el Está bien, control de bueno, los. solo quería saber si no se había quedado paralizado, que siga. No te preocupes, estoy explicándoles cómo el control de los factores de riesgo ha disminuido la incidencia de la enfermedad coronaria en algunas regiones. La educación a pacientes jóvenes, desde niños, en la etapa escolar, para modificar este desarrollo de la enfermedad coronaria. Entonces, la fisiopatología, tenemos que evitar esto, pues que el paciente, que es un paciente que va desarrollando progresivamente cambios en características de vida, ¿no? El dolor precordial limita a veces alguna actividad en casa, actividad laboral, y nos conducen a pérdidas de empleo, nos conducen a situaciones de muerte, o algunas veces nos conducen a algunas invalidez, ¿no? Paciente que hace un paro, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera. ¿Cuál es la fisiopatología, el origen de la enfermedad coronaria? El desarrollo de una placa ateromatosa. A nivel del endotelio, de la parte subendotelial, comienza a desarrollarse placas, acúmulo de cierto material que van estrechando la luz vascular. Ese estrechamiento de la luz vascular es el origen de toda la, la sintomatología y todos los signos de esta enfermedad. La placa ateromatosa inicia la enfermedad coronaria. La luz vascular va disminuyéndose progresivamente y en su desarrollo de esta obstrucción, en algunas oportunidades la placa ateromatosa puede alterarse, puede fracturarse, puede complicarse y darnos inicio a los síndromes coronarios agudos, ¿no? El inicio súbito de la enfermedad, del dolor, los cambios isquémicos, a veces con infarto y muerte de la persona. Placa ateromatosa, el inicio de la enfermedad, ¿no? De fisiopatología. Este es un gráfico de un libro que es casi un texto para los cirujanos cardíacos, donde se toman muestras anatomopatológicas, por ejemplo, en la primera, la diapositiva A, se ve una placa ateromatosa que obstruye la luz vascular y en el medio se ve un trombo oclusivo que impide el flujo coronario, el flujo sanguíneo, causando infarto en las zonas distales. En la placa, en la figura del medio, se ve la formación, la ruptura también y una placa hemorrágica que obstruye parcialmente la luz. Y en la última se ve también otro trombo que está obstruyendo la luz, ¿no? Una ruptura produce oclusión total y una erosión puede producir una oclusión parcial o total también. Este es otro gráfico donde se muestra que a nivel subendotelial se acumula una serie de sustancias de macrófagos, desarrollo de células musculares lisas, eh, grasas, placas de colesterol que van levantando y estrechando la luz vascular. Este es un gráfico que se muestra en la última guía de revascularización que ha sido publicada hace 15 días más o menos, la guía europea, en que se ve una coronaria, una bifurcación y una placa que se rompe o se erosiona, causando pues todo el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad coronaria en los síndromes coronarios agudos, ¿no? La obstrucción súbita de esta luz. Este es un gráfico que es muy básico.
que es lo mismo, el ateroma puede complicarse. Este es otro estudio anatomopatológico donde se ve una placa estable, una obstrucción, porque la angina puede ser una angina estable o puede ser una angina inestable. La angina estable es aquella que el dolor se desencadena con el ejercicio, es un dolor precordial, retroesternal y calma con el reposo, ¿no? Mientras que la angina inestable es una angina que no calma con reposo, es continuamente es dolor y dolor y comienza cambios eléctricos, cambios enzimáticos, etcétera. Una placa estable va a ocasionar una pérdida de esa luz en forma progresiva, ¿no? Poco a poco se va estrechando. Mientras que la ruptura en este desarrollo de esta placa produce una placa inestable. Se puede romper. Hay personas, como ustedes les cuentan, se describe que pues están caminando, nunca han tenido angina, están haciendo algún ejercicio, están en casa y súbitamente tienen dolor precordial y a veces arritmia, fibrilación, asistol y muerte. ¿Qué pasó? Dice, pero si él nunca ha tenido nada, ¿no? Si estudiamos, pueden tener algunos factores de riesgo, pueden ser diabéticos, fumadores, etcétera, pero nunca ha tenido dolor. Puede ser que en ese desarrollo de esa placa se rompió, se trombosó y se ocluyó la luz, sobre todo siendo una arteria coronaria importante, se ocluye la luz y el paciente entra en cambios eléctricos y muerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este dolor torácico? ¿No? Todo dolor torácico no es un dolor anginoso. Todo paciente que tiene un dolor precordial, retroesternal o a veces irradiado como se caracteriza la angina, no todos estos dolores son de origen cardiogénicos. El corazón, como les expliqué en la clase de anatomía, está rodeado de una serie de estructuras anatómicas. El corazón está rodeado de un pericardio, en la base está el diafragma, en los costados están los pulmones, en la parte superior está el esófago, la entrada de la tráquea, en la parte posterior también está el esófago, la tráquea, eh, en la parte delantera está el esternón, a los costados los huesos. Todas esas estructuras pueden sufrir alguna complicación. Ejemplo, una neumonía. Los pulmones que están al costado pueden darnos dolor al movimiento, a la inspiración profunda que calma con el reposo. Una fractura costal, una fractura esternal, eh, problemas de esofagitis, de traqueitis, alteraciones a nivel del estómago, como gastritis, reflujos, problemas a nivel de, por ejemplo, de cartílagos, condritis, todo lo que rodea a este corazón o que está en la parte anterior del tórax puede darnos dolor y causar diagnósticos erróneos de enfermedad coronaria. Por ejemplo, dice las embolias pulmonares, los neumotórax, las disecciones aórticas, las úlceras, ¿no? Cuando estamos en la parte de la aorta, ¿no? Pero a veces el diagnóstico de una enfermedad coronaria por el dolor es complejo. Por ejemplo, en tromboembolia pulmonar, a veces hay cambios eléctricos también en las disecciones de aorta ascendente que puede comprometer el origen de las coronarias. También nos puede dar dolor con cambios eléctricos, ¿no? Entonces, siempre cuando tengamos un paciente con dolor precordial, buscar las múltiples características de esto, ¿no? Que puede ser el dolor por otras causas que no, que no son de origen cardiogénico. Trastornos ansiosos, trastornos del pánico también. La angina crónica estable, como hablamos y hemos visto el gráfico de una arteria coronaria con una placa estable, se clasifican según la clasificación de la Sociedad Canadiense. Seguro ya esto hablado, escrito por los cardiólogos en sus clases. No, en clase 1, solo dolor a la actividad muy intensa.
Clase 2 que subiendo escaleras, a las actividades cotidianas, hay un dolor precordial que el paciente tiene que parar, limitar su actividad. En la clase 3 ya cuando hacemos pequeñas actividades físicas como comer, ir al baño, vestirse, amarrarse los zapatos, a veces da dolor en la persona. Y clase 4 pues cuando ya estamos con dolor precordial, opresivo, hasta en el reposo, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad coronaria? Eso también es una cosa importante. Hay estudios invasivos y estudios no invasivos, que generalmente también les vienen en las preguntas de examen. Las coronarias, como ustedes saben, son dos. La coronaria izquierda, la coronaria derecha. La coronaria izquierda nace de un ostium de la coronaria izquierda y la coronaria derecha sale de un ostium de la coronaria derecha. A nivel de la válvula aórtica, en relación a cada velo coronariano, hay un velo coronariano derecho, un velo coronariano izquierdo, etc. La coronaria izquierda, que eh, nace en un tronco, y ese tronco se divide en dos, una descendente anterior y una circunfleja. La descendente anterior va por el surco interventricular, dando ramas septales, y a la cara lateral las diagonales. La descendente anterior es la arteria más importante de la circulación coronaria. Es la arteria que cuando tenemos una enfermedad de este ramo vascular, tenemos que dar una forma de tratamiento. La circunfleja, la otra rama de este tronco de la coronaria izquierda, va por el surco atrioventricular y dando ramos marginales. Y en el otro lado tenemos la coronaria derecha, que nace también de un ostium de la coronaria derecha, va por el surco aurículo-ventricular derecho y se va a la cara basal del corazón o posterior, dando la descendente posterior, que va por el surco interventricular, y también hay un ramo que se llama ventricular posterior. Esta es una clasificación que hacen los cardiólogos para el score syntax, que se llama. Después les voy a explicar un poco eso. Llegamos a los estudios diagnósticos. Como les digo, hay estudios diagnósticos no invasivos y hay estudios diagnósticos invasivos. Generalmente cuando empezamos el diagnóstico de la enfermedad coronaria tenemos que empezar con estudios no invasivos. Si tenemos un paciente con dolor precordial en una emergencia, que dentro de poco ustedes van a estar haciendo su internado, un estudio rápido, inmediato que hay que hacer, y mucho lo buscamos que nos hagan, es un electrocardiograma. Y ustedes saben qué se ve cuando hay una isquemia en el corazón, ¿no? ¿Qué cambios eléctricos hay? Pero si el paciente está en una angina estable que solo desencadena dolor con el esfuerzo, un electrocardiograma en condiciones basales en reposo puede haber no cambios, puede ser un electrocardiograma normal. Otros estudios, radiografía de tórax, enzimas, como vamos a ir detallando. Este es un electro, que acá estamos viendo cambios isquémicos en relación a la enfermedad coronaria. La depresión, la elevación o depresión del ST es un indicativo de algo que está sucediendo en la perfusión coronaria. La inversión de la onda T es otro signo. Hay otros signos como son las arritmias. El paciente puede entrar en fibrilación auricular, tener extrasístoles ventriculares, puede ser taquicardia ventricular, puede ser fibrilación ventricular, producto de isquemias, ¿no? Cuando el compromiso isquémico es muy severo, el paciente puede entrar en fibrilación, y el paciente, si no es descargado, no es revertido este ritmo, puede morir el paciente. Placa de tórax es otro estudio no invasivo, una placa normal, como se ve,
el gráfico no descarta la enfermedad coronaria. Una placa muy comprometida puede ser edema agudo de pulmón debido a una enfermedad coronaria. Puede ser edema agudo de pulmón debido a cualquier patología valvular, por ejemplo, insuficiencia mitral aguda. Puede ser focos neumónicos. Entonces, la radiografía de tórax no nos diagnostica, pero nos orienta hacia alguna patología. Las enzimas. Nosotros tenemos enzimas cardíacas que son marcadores de lesión muscular, de lesión de las células miocárdicas. De acuerdo al tiempo, de acuerdo a la elevación, nosotros podemos diagnosticar, tiene un infarto, hace tal tiempo, está infartando, etcétera, etcétera. Son estudios hasta ahora no invasivos. Un estudio frecuente en la angina estable es desencadenar el estudio por medio de una ergometría o una prueba de esfuerzo. El paciente camina en una faja que tiene cierta velocidad, cierta inclinación, y se le va tomando en forma continua el electro y la presión apoyado por un médico, porque el paciente puede fibrilar o puede hacer algún cambio en el momento del estudio, y se va monitorizando si hay desencadenamos dolor, si hay cambios eléctricos, si hay hipotensión, etcétera, dando positividad al estudio. En algunos casos, que el paciente, por ejemplo, no puede caminar porque tiene heridas en los pies, es muy obeso, es cieguito o tiene algún trastorno del sensorio y queremos descartar alguna enfermedad coronaria y no tenemos forma de someterlo a una prueba de esfuerzo, podemos hacer estudios como la ecodobutamina. La ecocardiografía es un estudio no invasivo, paciente echado, el médico al lado, y vamos estudiando tanto la anatomía como la fisiología del corazón. La anatomía viendo las diferentes cavidades cardíacas, los ventrículos, las aurículas, las válvulas, viendo su tamaño, y la fisiología, ver cómo se está contrayendo las diferentes paredes del corazón, cómo están funcionando las válvulas, cuál es la fracción de eyección, si la motilidad del ventrículo izquierdo es homogénea, si hay alguna alteración en la motilidad por signos de infarto o de isquemia. Todo eso podemos verlo por un estudio ecocardiográfico. Si podemos poner este paciente con infusión de dobutamina, por ejemplo, para aumentar frecuencia cardíaca, es como si al paciente lo sometiéramos a un esfuerzo. Aumentamos la frecuencia cardíaca y vamos a ver si hay cambios eléctricos o hay cambios de la motilidad del corazón que son signos de isquemia miocárdica. Otro estudio no invasivo es las pruebas de perfusión, donde marcamos zonas de isquemia y zonas de infarto. La perfusión se hace en dos fases, una en reposo y una en actividad. La de reposo pues nos marca una captación del contraste, y donde no hay captación es una zona infartada, y cuando sometemos al esfuerzo al paciente va a haber cambios en las zonas donde son hipoperfundidas. Entonces podemos concluir por un estudio de este tipo, isquemia al 10%, isquemia al 5% en el ventrículo derecho, porcentaje de infarto 30%, ¿no? Pacientes que a veces hacemos estudios de perfusión que han infartado y te detalla isquemia 0%, o sea, qué bien, ¿no? Pero zonas de infarto 30% del ventrículo izquierdo. Entonces, paciente que ha tenido un gran infarto, pues ya no tiene isquemia, porque la arteria, la culpable de esa zona que tenía isquemia, ya se ocluyó y infartó la zona. Esa zona no capta contraste porque no hay músculo, hay fibra. Se asocia a fracciones de eyección disminuidas, veces con insuficiencias cardíacas, ¿no? Pero a veces dicen, por ejemplo, isquemia al 10%, que es un signo ya de mayor de isquemia a partir del 10%, ¿no? Isquemia al 15% en cara anterior, isquemia del 2%. A partir de 10% hay que hacer algo para rescatar ese ventrículo. Debajo de 10 podemos darle tratamiento médico. Seguro ya han tenido clases sobre esto en cardiología.
igual, bueno, perfusión. Cada día los equipos de perfusión se están sofisticando más, cada vez son más sofisticados, ¿no? El PET, que la tomografía de emisión de positrones, es otra forma de evaluar la viabilidad del miocardio, ver zonas de riesgo, zonas de infarto, ¿no? Perfunden amonio y ven el metabolismo de la glucosa en diferentes segmentos del corazón, viendo zonas de isquemia, zonas de infarto, como les he dicho. Otro estudio de corazón no invasivo es la resonancia cardíaca. La resonancia hasta ahora no es muy bueno para ver enfermedad coronaria, pero sí para ver la parte estructural del corazón, como por ejemplo signos de fibrosis, contractibilidad del ventrículo derecho, por ejemplo, ¿no? La contractibilidad del ventrículo derecho a veces no es vista bien por ecocardiografía y es mejor vista por resonancia, sobre todo en pacientes que tenemos algunas patologías congénitas, ¿no? Como anomalías de Einstein, donde la alteración del ventrículo derecho es marcada y a veces por ecocardiografía no detallamos bien, no vemos si el ventrículo derecho tiene signos de fibrosis, si podemos operarlo en forma segura, etcétera. Pero para enfermedad coronaria la resonancia aún no es tan buena como la tomografía. Este es un estudio tomográfico que ya se está haciendo bastante aceptado y bastante difundido. La angiotomografía coronaria. Ahora, por la velocidad de cortes, cada vez ahí los tomógrafos tienen mayor cortes, mayor velocidad en la ejecución de los estudios. Entonces, no es necesario a veces llevarlo a bradicardia al paciente para hacer estudios de angiotomografía coronaria y para ver cómo están esas coronarias, si hay un foco obstructivo, alguna necesidad de invadirlo más. Hay algunas personas que se hacen estos estudios para ver si tengo enfermedad coronaria, ¿no? Yo tengo algunos compañeros, hasta cirujanos, que se han hecho una angiotomografía para ver si tienen enfermedad coronaria, porque es un estudio no invasivo, es rápido, tiene cierto costo, sí. A veces personas que no tienen una indicación clara se hacen estos estudios para ver, ¿no? En algunas patologías, por ejemplo, como tenemos endocarditis de válvula aórtica, donde el abordaje de los ostium coronarios es peligroso porque está lleno de verrugas, o en disecciones de aorta. Entonces recurrimos a estos estudios de angiotomografía para llevar al paciente a sala de operaciones para descarte de enfermedad coronaria asociada. Entonces, todo lo que les he dicho son estudios no invasivos. Es fácil, ¿no? El no invasivo es el cual no penetra en nuestro cuerpo por catéteres, sondas, por líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, y es básico, eso siempre casi viene en los exámenes. Estudios invasivos. Hay un estudio invasivo que es casi el que determina la presencia o no de obstrucciones coronarias severas. Es la reserva de flujo coronario. Medimos la presión sistólica pre y posobstrucción. Antes de una placa ateromatosa, por una guía, se mide la presión y se atraviesa la placa ateromatosa y se vuelve a medir la presión. Si la caída es mayor a 0,8, se determina que esa presión es severa, esa obstrucción es severa. ¿Por qué se denomina severa una obstrucción? Porque se ha visto que distal a esa obstrucción no solo cae la presión, sino la perfusión de oxígeno, de nutrientes, disminuye en esa zona del músculo. Entonces, más de 0,8, una reserva de flujo fraccionada coronario, es indicativo de una obstrucción severa. Y llegamos finalmente al estudio coronario invasivo, que es el gold estándar del diagnóstico. No hay otro estudio mejor que el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es por medio de una vía arterial. Antes era mayormente invadida la arteria femoral, actualmente estamos invadiendo la arteria radial. Por medio de la arteria radial
subimos catéteres hasta el corazón, hasta los ostium de las coronarias e inyectamos una sustancia de contraste iodada para dibujar el árbol coronario. Una vez dibujado el árbol coronario, determinamos si hay o no hay enfermedad coronaria. Si hay o no posibilidad de hacer una intervención en estas arterias coronarias, como las angioplastías, la colocación de stents. Si el paciente es posiblemente, hay posibilidad de tratarlo solo con angioplastías o el paciente va a un tratamiento quirúrgico. Entonces, el estudio final, el gol estándar, el estándar de oro, como quieran llamarlo, del diagnóstico de enfermedad coronaria es el cateterismo cardíaco. Por cateterizamos las coronarias, inyectamos sustancia de contraste y vemos todo el árbol coronario, como les repito. En el gráfico del medio se ve, por ejemplo, después del tronco una obstrucción severa, muy severa, que da después visión a los dos vasos dependientes de esa coronaria izquierda, que es la descendente anterior y la circunfleja. En el gráfico del costado vemos una lesión en la coronaria derecha severa al tercio medio y una oclusión severa antes de la bifurcación. Entonces ya hemos visto un poco de epidemiología, un poco de fisiopatología, un poco de los estudios diagnósticos. Ahora veamos el tratamiento. Como les dije, el tratamiento de la enfermedad coronaria no siempre es quirúrgico. Hay un tratamiento médico. Cuando hacemos la base de este tratamiento médico, primero, factores de riesgo coronario. Siempre tenemos que tocar los factores de riesgo coronario a la edad de ustedes, por ejemplo. El ejercicio continuo, el evitar hábitos que no son adecuados como el fumar, para no desarrollar diabetes a futuro, mantener un peso adecuado, una actividad física adecuada, bajar el nivel de estrés, no ser sedentarios. Si es hipertenso, controle la hipertensión; si es diabético, controle de la glucosa; y si es dislipidémico, control de la dislipidemia por medio del control de peso, ejercicios, cambio de dieta, etcétera, etcétera. Eso va a evitar que se desarrolle y se progrese en la enfermedad coronaria. Bueno, ahí está todo lo que les he dicho. Si es dislipidémico, los hipolipemiantes, ¿no? Como son la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, etcétera, ¿no? Control de la presión, de dejar de fumar, etcétera, etcétera. Cuando tenemos pacientes con angina estable, ya saben las características de una angina estable, ¿no? Dolor retroesternal, opresivo, desencadenado por el esfuerzo y que calma con el reposo. Son las tres características de una angina estable, ¿no? Y ahí sometemos al estudio, al paciente, diferentes métodos de estudio, como les he enseñado. Y si tenemos duda de su integridad de las coronarias y vemos pruebas de esfuerzo positivas precoces, perfusiones que son mayores al 10%, angiotomografías que vemos lesiones coronarias difusas o circunscritas a un vaso importante como el tronco de la descendente anterior, la descendente anterior, lo podemos someter al estudio invasivo, que es el final, ¿no? El cateterismo cardíaco. Mientras tanto, en una angina estable, darle antiagregación plaquetaria como la aspirina, el clopidogrel, vasodilatadores directos, ¿no? Como son los nitratos, los beta bloqueadores que disminuyen el consumo de oxígeno, disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Propanolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol, ya saben ustedes más que yo esto por sus clases de cardiología, ¿no? Antagonistas del calcio como diltiazem, verapamilo en una angina estable. Pero el paciente, cuando llega a una angina inestable por complicación de esa placa ateromatosa, por obstrucciones súbitas o muy severas, entonces el paciente está en riesgo de infarto, la forma de tratamiento cambia. Hay que ponerle en reposo, darle oxígeno, calmarle el dolor,
por medio de vasodilatadores, que es nitroglicerina sublingual, con morfina, o usar vasodilatadores directos como es la nitroglicerina, el nitroprusiato, ¿no? Y si el paciente hace infarto y no tenemos mayores armas, la trombolisis, pues, con los fibrinolíticos, la estreptoquinasa, ¿no?, que se utilizaba anteriormente. Este es un gráfico para demostrar que todo dolor anginoso o todo cambio eléctrico no es debido a enfermedad coronaria. El mayor grupo de dolores precordiales, de cambios eléctricos, infarto, son debido a arteriosclerosis. Pero puede ocurrir algunas situaciones donde el paciente también sufre dolor precordial, cambios isquémicos, elevación de enzimas, por ejemplo, en hipotermias profundas o severas, donde hay vasoespasmo coronario. Por ejemplo, en traumatismos severos precordiales, donde el corazón ha sido impactado por algún objeto, por ejemplo, una patada en el precordio, un accidente de tránsito donde el timón se golpea sobre el pecho, ¿no? Entonces, puede haber vasoespasmo, puede haber disecciones coronarias, puede romperse el endotelio y disecarse, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar cambios eléctricos, cambios de elevación de enzimas, etcétera, pero son casos poco frecuentes. Desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, por ejemplo, nos sometemos a estrés severo, donde la frecuencia cardíaca aumenta mucho, entonces el aporte de nutrientes, de oxígeno sobre el miocardio puede alterarse y darnos también dolores precordiales. Los síndromes coronarios agudos, importante en el manejo que tienen que saber ustedes, por lo menos las bases de este manejo. Síndrome coronario agudo es aquel paciente que sufre dolor precordial opresivo, que no calma con el reposo, está haciendo cambios ya en su estado de sus parámetros fisiológicos. Puede haber hipertensión por dolor, puede haber hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Puede haber cambios eléctricos, puede el paciente hacer taquicardias, fibrilaciones finalmente, ¿no? Los síndromes coronarios agudos generalmente es por erosión, rupturas de esas placas ateromatosas que se están desarrollando y necesitamos manejarlo rápido al paciente porque la complicación es el infarto, la muerte celular, los cambios eléctricos que pueden llevarnos a una arritmia y una muerte del paciente. Es un gráfico también de la revista española de revascularización, una placa que se está desarrollando y se rompe la placa, se obstruye. Pero un trombo no oclusivo u un trombo oclusivo total. Cuando el trombo no ocluye totalmente la luz vascular, a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Y cuando ocluye totalmente, síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Y ahí pasamos, ¿no? Puede pasar una angina inestable continua, este trombo no oclusivo, o puede llevarnos un infarto sin elevación del ST. Y cuando hay el trombo oclusivo en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, nos puede llevar un infarto con elevación del ST. Estos deben ya haberlo llevado minuciosamente en las clases de cardiología. En el año 21, que llevan 3 años, me parece tan rápido ha pasado, se publicaron las guías norteamericanas de la guía de revascularización de miocardio. Y en estas guías publicadas en el año 21 se determina exactamente a qué se le llama una lesión coronaria severa, una oclusión severa. Cuando decimos una oclusión severa es cuando el 70% de esa luz vascular ha disminuido en todas las coronarias, pues una coronaria derecha, una marginal, una diagonal, una descendente anterior. Cuando la disminución de la luz es mayor a un 70%, se denomina obstrucción severa, a excepción del tronco en la coronaria izquierda.
El tronco, como les expliqué hace poco, es el tronco que tiene las dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Cuando este tronco tiene una lesión de mayor a un 50%, se denomina severa. Entonces, 50% en el tronco y 70% para el resto de arterias coronarias. ¿Y por qué 70? ¿Por qué 50? ¿No? Porque cuando se hacen cuando se hacen las mediciones de presiones, como hemos visto, las presiones sistólicas pre y post estenosis, se ve que hay una caída mayor a 0,8 cuando llega a este grado de estenosis, disminuyendo el aporte de oxígeno, nutrientes al tejido muscular. Entonces ese es el punto de corte, acuérdense. 70% también se relaciona en las obstrucciones de las carótidas, en las obstrucciones de vasos periféricos como las ilíacas, las femorales, las popliteas, ¿no? 70% es el punto donde se marca cuando una lesión es severa. En el año 18 se publicó la guía europea. ¿Y dónde está? No sé dónde se me ha quedado y la última guía europea de revascularización fue publicada hace 15 días, el año 24. Por ahí he puesto el gráfico, no sé dónde lo he puesto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta guía del año 18 es importante revisarla porque a partir del año 18 después llegó la guía europea de americana el 21 y actualmente la actualización de la guía europea del 24 de este año demarca este término que se llama estrategias de revascularización. Cuando tenemos enfermedad coronaria severa, tanto en la angina estable, ¿no? Hemos visto al paciente que solo hace dolor al esfuerzo y cuando le hacemos estudio de las coronarias, vemos obstrucciones severas, pero el paciente en reposo está tranquilo, ¿sí? Que también puede infartar porque puede ocluirse totalmente una coronaria, o el paciente en una angina inestable, que sabemos que es el dolor, como hemos visto, ¿no? Ocasionado por una alteración o una de la placa ateromatosa, ¿no? En una oclusión total o parcial. Se habla de estrategias de revascularización. Y en esta guía, por eso les pongo este gráfico, las dos estrategias de revascularización es el intervencionismo coronario percutáneo o la angioplastía coronaria percutánea, que es lo que los cardiólogos realizan cuando hacen el cateterismo, encuentran una obstrucción en una coronaria, lo dilatan con un balón de angioplastia y le colocan un stent. Ese es el intervencionismo coronario, que múltiples veces salva vidas del paciente. El paciente ingresa con cuadro anginoso, dolor, pues, de cambios eléctricos, inestabilidad hemodinámica, le hace una angioplastia, el paciente sale, se recupera, ese músculo en riesgo de recuperado. Entonces es una forma de actuar rápidamente que generalmente sirve más para los cuadros de angina inestable, ¿no? Y la otra estrategia de revascularización es los puentes, los bypasses aortocoronarios. Entonces, cada cosa tiene algo a favor y cada cosa tiene algo en contra. Cuando son lesiones únicas, el SINTAX, que ese gráfico que les mostré, que se ve números de las arterias coronarias, es para hacer una puntuación. Cuando el SINTAX significa que cada arteria coronaria, de acuerdo al tipo de lesión, le van mostrando un puntaje. Cuando el SINTAX es bajo, menos de 22, es posibilidad de hacer intervencionismo. Cuando es mayor de 23, se supone que son arterias más calcificadas, con lesiones largas, en vasos más importantes, entonces el SINTAX se eleva y es mejor hacerle la revascularización quirúrgica, ¿no? Como los puentes. Por ejemplo, tenemos un paciente anciano con múltiples lesiones, mejor eso, hacer el intervencionismo que operarlo. Eh,
lesiones únicas en arterias coronarias, pacientes inestables, etcétera. A veces hemos visto intervenciones coronarias percutáneas en jóvenes donde el paciente no quiere operarse y dice, no, doctor, no quiero operarme, póngame un stent, ábrame ese vaso y póngame un stent. Y se pone un stent. Pero se ha visto que a largo plazo esos stents pueden complicarse con reestenosis y acarrear nuevos anginas y nuevos infartos. Pues en personas jóvenes, en fracciones de eyección disminuidas, es mejor la cirugía, es más invasivo, cortarle el pecho, como vamos a ver ahora, pero es mejor para el paciente. Síndrome coronario ST elevado, ya. Este es difícil de leerlo, pero acá el gráfico nos muestra esto, que los síndromes coronarios agudos es mejor tratarnos, dice, primario intervencionismo coronario. O sea, cuando tenemos un síndrome coronario agudo, ST elevado, infarto de miocardio, es mejor hacer el intervencionismo en los casos agudos. ¿Ve? Si ven, la primera opción es el intervencionismo, a diferencia de la cirugía que va como segunda opción. Esto es cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo con no elevación del ST, hemos visto que la obstrucción aún no es total de esa coronaria. Entonces hay que hacer algo para que ese paciente no llegue a obstruirse totalmente la coronaria y llevar un infarto, porque infarto significa muerte celular, disminución de la contractibilidad del corazón. Entonces hay que hacer una estrategia invasiva rápidamente, el diagnóstico, qué está pasando. Y si vemos que es un vaso importante como la descendente anterior, una gran marginal, una coronaria derecha que está causando esa inestabilidad, lo mejor en ese momento hacer una estrategia invasiva que es la angioplastía, la, la revascularización por vía percutánea. Pero cuando entramos a los casos crónicos, ya sabemos que los crónicos son aquellos que tienen obstrucción progresiva, una angina estable. Si vemos el gráfico, solo veamos los colores. La primera opción en pacientes con síndromes coronarios crónicos es la cirugía. A diferencia de la primera opción de abordaje en los agudos, es el intervencionismo. Entonces, la primera opción en el crónico es la cirugía. Pongamos un ejemplo. Paciente varón de 69 años, tabaquista y fumador, que ingresa a una emergencia con un síndrome coronario agudo. Le hacen los estudios hemodinámicos, el estudio de cateterismo cardíaco y encuentran lesión severa en la descendente anterior y una marginal. Pero la lesión en la coronaria descendente anterior es larga y calcificada y el paciente, su primera opción, hemos dicho, intervencionismo, angioplastía más pero dada la anatomía coronaria, la posibilidad de colocar un stent es difícil porque está muy complejo o es una oclusión total a veces. Entonces, si no podemos hacer la cirugía de emergencia, pasa al tratamiento quirúrgico. En nuestro hospital hemos tenido pacientes que han ido a hemodinámica y por la característica de las lesiones en cuadros agudos no han podido realizar ninguna intervención y el paciente a veces fibrila. Hemos llevado pacientes en masaje cardíaco a sala de operaciones. Personalmente varios pacientes hemos abierto haciéndole masaje. Un médico está haciendo el masaje cardíaco externo, mientras que otro médico está abriendo el esternón. Cortamos, sigue dando masaje. Pásame la sierra externa, pasan la sierra, sigue haciendo masaje. Pásame el separador, abrimos el pericardio, masaje cardíaco directo. Heparinizamos, canulamos, entramos en circulación extracorpórea, revascularizamos al paciente y sale vivo. Son casos, pues, que pocos centros se puede hacer, ¿no? Salvar la vida a un paciente que tiene un infarto o está en una isquemia severa.
Si el intervencionismo no puede en el caso agudo, pasa a cirugía. Entonces, no todos los casos van para intervencionismo, ni todos los casos van para cirugía. Por eso actualmente se llama estrategias de revascularización. ¿Cómo voy a hacer que ese miocardio en riesgo reciba el aporte sanguíneo, el aporte de nutrientes que está deficitario por una enfermedad coronaria? El PCI o ICP, como dice PS en castellano, es un nombre más largo, es angioplastía coronaria, transluminal, percutánea. Percutánea porque punzamos un vaso, sube el catéter hasta el corazón, llega hasta la enfermedad coronaria enferma, hacemos una dilatación. Angioplastia. Un gráfico simple para se pasa una guía, tenemos una placa estenosada, oclusiva, pasa un balón, dilata y lo colocamos en se liberó la obstrucción rápidamente. En minutos podemos superar esta obstrucción. Y si el paciente está en un cuadro agudo, infartando, lo abrimos y el paciente se salvó. Gráfico simple, pasa la guía, dilata y coloca el stent. Un hemodinamista, un cardiólogo hemodinamista con pericia, 30 minutos está colocando un stent. Anestesia local a veces. Ahora están haciendo por la arteria radial, ya no necesitan punzar la femoral. En minutos salvan al paciente, cuadros agudos de inestabilidad. Hay un gráfico donde se ve oclusión severa de la coronaria derecha, pasan la guía y lo abren. En minutos. Otro gráfico donde se muestra la circunfleja totalmente ocluida, pasan la guía, hacen el balón, inflan o dilatan ese estenosis, se reperfundió. El vaso marginal que estaba ausente se ve. Eso es lo que están haciendo ahora los cardiólogos, ¿no? A veces se abusa del procedimiento, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Que no quieren operarse. Porque el mejor tratamiento hasta el momento para la enfermedad coronaria en casos crónicos es la cirugía. No hay otro. Con el tiempo, tal vez las dilataciones con balón, el nuevo tipo de stent, porque los stents están modificándose de acuerdo al tiempo por generaciones, hay de metal, hay con drogas, etcétera, evitarán reoclusiones, ¿no? Eso todavía está en camino, ¿no? Antes no podían abrir un tronco en la coronaria, de mucho riesgo, ahora ya hacen angioplastia de tronco. Hay un aparato que se llama rotablator que abre calcificaciones severas, perfora, taladra esas oclusiones. Entonces cada día el intervencionismo está superando a veces a la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico, ya para acabar, llévanse las 10 ya. Un poquito de historia. Hace muchos años, cuando no había una técnica quirúrgica adecuada, se disecaba la arteria mamaria o torácica interna que les enseñé en la clase, y eso lo enterraban sobre el epicardio y hacía un gran hematoma en la parte de la superficie cardíaca que se le llamaba la presión Weinberg. Decía que formaba neovasos, incrementaba la perfusión, cosa que al final no es cierto. En el año 64, Kolesov, un ruso, hace la primera cirugía de revascularización coronaria, usa la arteria mamaria y lo coloca sobre el principal vaso coronario que tenemos, que es la descendente anterior. Esa técnica lo hizo con corazón latiendo y fue que primero hizo la revascularización coronaria sin circulación extracorpórea, con un vaso muy importante que es la arteria mamaria al principal vaso coronario que es la descendente anterior. Y hasta este momento el principal injerto coronario es la arteria mamaria sobre la descendente anterior, hasta el día de hoy. En el año 67, Favaloro, un argentino, se fue a Cleveland, otro genio de la cirugía, y ya se había descubierto por Gibbon la circulación extracorpórea,
ya se tenía técnicas de parada cardíaca, etcétera, y él hace la primera cirugía de revascularización con corazón parado utilizando el injerto de vena safena, que hasta ahora se sigue utilizando la vena safena como injerto para los bypass coronarios. Favaloro regresó después de terminar de trabajar muchos años, trabajar en Cleveland, regresa a Argentina y hay una universidad que se llama la Universidad de Favaloro, la Fundación Favaloro, donde enseña medicina, donde enseña una serie de carreras de ciencias médicas, donde es el principal centro de trasplante de pulmón en Sudamérica. Estuve ahí, no conocí a René Favaloro, porque él se suicida, pero sí conocí a su sobrino, que también dirigió la fundación. Actualmente ya se retiró. Y fui a hacer un curso de trasplante de pulmón porque en el INCOR estábamos pensando hacer el trasplante cardiopulmonar, ¿no? Que hasta ahora no se ha hecho en el país. Muy bien, ellos son los dos pioneros. Dentro de los injertos a utilizar, tenemos dos injertos importantes, los injertos venosos y los injertos arteriales. Son hemoconductos, conductos por donde pasan la sangre para hacer la cirugía de revascularización. En la cirugía cardíaca, los puentes pueden ser, repito nuevamente, arteriales o venosos, ¿no? Cada uno tiene pro y contras. Los injertos venosos, el principal es, el único, mejor dicho, es la vena safena interna, no hay otro. La vena safena interna o safena mayor que pasa por la cara interna del pierna y muslo. Ese injerto se saca, como les voy a mostrar unos gráficos, y sirve para la cirugía de revascularización. Y los injertos arteriales, tenemos dos injertos arteriales principales. La arteria mamaria interna o torácica interna, tenemos izquierda y derecha, y la arteria radial. Los otros injertos arteriales como gastroepiploica, esplénica, epigástrica, es más de uso teórico que práctico. El uso de la mamaria interna, que lo desarrolló Kolesov en el año 64, hace 60 años, marca el grado de calidad de una revascularización de miocardio. La arteria mamaria, que es el mejor injerto sobre el principal vaso coronario, que es la descendente anterior. ¿Qué tiene a favor las venas y qué tienen a favor las arterias? Las venas tienen a favor su rápida extracción, como van a ver en los gráficos, mientras las arterias necesitan mayor tiempo o experiencia. Ese es a favor de las venas, la rápida extracción. Lo en contra de las venas, que son injertos que con el tiempo se van cerrando. Son injertos que también sufren cambios de fibrosis, de aterosclerosis. Por eso su patencia es menor. Si ponemos un injerto venoso a un paciente de 50 años, más o menos el injerto venoso está, su tiempo de patencia 10 años. A los 60 ya puede estar ocluido ese injerto venoso. Mientras que los injertos arteriales no tienen mayor tiempo de patencia, sobre todo las mamarias, pueden llegar a 20, 25 años de patencia y sin comprometerse. Cuando el paciente es joven, es preferible el uso de injertos arteriales. Si el paciente es adulto, puede usarse injerto venoso porque su tiempo de vida es menor. En situaciones de emergencia, cuando queremos sacar rápidamente injertos, la vena. En situaciones de estabilidad, podemos sacarle las arterias mamarias, las arterias radiales para revascularización. Este es un injerto venoso, es la vena safena, se ha sacado en su integridad. Se ve que es un conducto homogéneo con pocas colaterales. La arteria radial es otro injerto muy bueno que tiene mayor tiempo de patencia. Es dificultoso a veces su extracción porque va por estuches musculares, por estuches tendinosos, cerca están arterias, etcétera. Pero el injerto es muy bueno.
Este es un gráfico de un libro donde se ve que todos los injertos se puede utilizar, mamarias, radiales, venas, para revascularizar el corazón. ¿Ve? Más o menos al 10.º año, las venas solo un 50% están permeables, a diferencia de las arterias que su permeabilidad va mucho más. Arteria radial, ¿ve? Más permeable y mucho más de la arteria mamaria. Es un gráfico mostrado de los 3 injertos que se utilizan en la revascularización: las venas, safenas, la arteria radial y las arterias mamarias. Esto no. Este es un gráfico de circulación extracorpórea, canulación para parada cardíaca, para hacer la revascularización. Este es un gráfico y una foto de nuestro instituto, ¿no? Se ve el corazón, las cánulas donde dice para entrar a circulación extracorpórea, etc. La forma de hacer un injerto: el injerto dador está en oscuro y el receptor en blanco, y la forma de anastomosar. Los injertos tienen que quedar abiertos, como les enseño a los residentes. Repetidamente, cuando el residente comienza a hacer sus injertos en los pacientes, como van a salir especialistas, pon el punto acá para que el injerto quede abierto, como muestra en el gráfico. También podemos hacer la revascularización con el corazón latiendo, con, con un equipo que se llama estabilizador. ¿Sí? Las patitas que ven ustedes ahí se pone sobre la zona que queremos inmovilizar. El corazón sigue latiendo, pues esa zona queda como inmóvil. ¿Sí? Un gráfico de el estabilizador sobre una coronaria, y ahí se colocan los puentes. Eso ya cada día está en disminución su uso. Antes hacíamos bastante cirugía de coronarias con corazón latiendo, pero actualmente está bajando porque se ha visto que los puentes no salen bien, mejores con corazón detenido. Y a veces el corazón, voltearlo cuando está latiendo, compromete la hemodinámica del paciente. Entonces los puentes posteriores a veces no se hacen. Pues ahora se prefiere más parado el corazón para revascularizar. Gráficos de un corazón ya parado, con las múltiples cánulas para hacer la cirugía. La máquina de circulación extracorpórea que se utiliza para hacer la parada. La máquina es la máquina corazón-pulmón, porque corazón porque da el flujo sanguíneo, y pulmón porque el pulmón también se detiene en la cirugía, y esta máquina devuelve una sangre oxigenada. Unos gráficos de nuestro instituto. Marcamos a los pacientes donde se va a hacer la disección, y se ha marcado la zona de disección de la vena safena. Se está preparando para una cirugía, está la enfermera, el médico poniéndose la luz, el residente acomodando el brazo, está enmarcado el brazo, donde vamos a retirar la arteria radial. Marcado el brazo. Ya se comenzó a hacer la cirugía, se está abriendo la parte del recorrido de la vena safena. Ahí está el cirujano sacando la arteria mamaria, y están sacando la vena safena. Esta es la vena safena extraída en su integridad. Ahí yo soy, he puesto la foto. La vena safena larga, que vamos a utilizarlo para hacer, estoy con lupas quirúrgicas, trabajamos con lupas, ¿no?, de aumento de 3.5, porque las coronarias tienen un diámetro de 1,5 mm, 2. Estoy mostrando la vena para la foto. Están disecando la arteria. La arteria mamaria es una estructura retroesternal que tiene que tener cierta pericia en su disección. Los residentes recién empiezan a disecar mamaria al tercer, cuarto año. Esta es la mamaria. La mamaria es una foto de atrás donde se ve la mamaria, localización retroesternal. El residente es al frente, está sacando la arteria radial, está cortando, está disecando.
Están preparando la arteria radial, están los dos residentes. Ya una vez sacado, muestran la arteria radial en su integridad. Las arterias, como les repito, tienen mayor tiempo de patencia en el cuerpo a diferencia de las venas. Y a la arteria, el brazo cerrado, el corazón expuesto. Estamos haciendo un puente, ahí creo que soy yo el que pone el puente. Estamos abriendo el injerto, es una mamaria, para colocarlo sobre una coronaria, generalmente la descendente anterior, y ahí está bajándose el injerto. Está colocándose y puente colocado. La arteria mamaria sobre la descendente anterior. El principal injerto sobre el principal vaso. ¿Por qué la mamaria es el principal injerto? Porque generalmente no sufre lesiones ateromatosas. Es un flujo que sale de la arteria subclavia, es continuo, es un flujo laminar, son paredes delgadas que no sufren vasoespasmo, ¿no? Ahí ven en la parte de aorta dos puentes venosos que hemos agregado, aseguro las marginales porque están llenos la cara posterior. Y eso es todo, doctores. No sé si algo quieren preguntar. Doctor, Dime, escucho. tengo una pregunta, ¿podría pasar la clase? Ah, sí, sí, ahorita se las paso.